con la primera conferencia, charla, ponencia, como queramos llamarla, y para ello contamos con la presencia que ha venido desde Madrid, pues doña Maribel Abradelo de Usera, a la cual tenemos que agradecer que haya venido, y además me consta, yo tengo la suerte de conocer a Maribel desde hace años y les puedo asegurar que ella ha venido encantada, porque así me lo decía, y además lo decía de corazón. Bueno, yo quiero resaltar de ella, en el ámbito profesional, que es en lo que yo la he conocido, 3 aspectos relevantes en ella. El primero son los estudios que ha realizado y su vinculación con el CEU, ¿no? Ella es doctora en Filología Inglesa, licenciada en Filología Hispánica por la Complutense de Madrid, y su vinculación con el CEU, bueno, pues es, no les digo más, que desde 1986, cuando todavía la Universidad del CEU en Madrid no era universidad, era un colegio universitario que estaba adscrito a la Complutense, que luego posteriormente, en el año 93, se convirtió en universidad privada. Luego podemos decir que ella forma parte de la historia viva del CEU. O sea, cuando en el futuro se escriban libros a la Universidad del CEU, su nombre seguro que va a estar. Y ha ocupado, por supuesto, numerosos cargos, como profesora de literatura inglesa, literaturas europeas, y luego ha sido vicedecana, vicerrectora. En el programa, ella me lo ha insistido, en el programa pone que es vicerrectora del CEU, ya no lo es. Y bueno, ha tenido muchos otros cargos. Este es un primer aspecto. El segundo aspecto, que es curioso, porque es su labor investigadora, y es que ella trabaja junto con el presidente, con Alfonso Bullón de Mendoza, en unas investigaciones que luego las llevan a libros que publican, investigaciones sobre corresponsales de guerra, británicos sobre todo, ¿no? Y bueno, ahora están haciendo unos trabajos, ella me contaba esto antes, que ella está ahora enfocada en una corresponsal de guerra, una mujer, corresponsal de guerra en África era, ¿no? En África, en África. Sí. Y un tercer aspecto es, bueno, por el que ella está aquí realmente, que es su conocimiento sobre Chesterton. Y es que ella en el año 2008, junto con otro profesor de la universidad y de la CDP, miembro de la CDP, Pablo Gutiérrez, juntos fundaron el Club Chesterton del CEU. Antes estaba adscrito a la universidad y hoy depende de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, pero bueno, sigue estando en lo que es el CEU, el ámbito de ACDP-CEU. Y ellos fundaron el Club Chesterton con la idea de reunir a aquellas personas que estaban, bueno, interesadas en la obra de Chesterton, para tener encuentros mensuales y, bueno, analizar y comentar sus escritos, ¿no? Y ellos han, bueno, organizado viajes a Londres. En el mes de junio del año pasado estuvisteis allí. Han organizado congresos, o sea que ella es una, podríamos decir, experta en el ámbito de Chesterton. Yo, perdona Maribel, tu currículum es así de grande, no voy a extenderme más para entrar ya en lo que tú vienes a hablar, que es, nos va a hablar sobre la figura de Chesterton para enmarcar su persona y luego, bueno, entrará en el apartado precisamente del padre Brown. Si les adelanto que al terminar su charla, bueno, tendremos un coloquio y después haremos una proyección de la película, de la cual ya después les explicaré algo. Maribel, tú y yo. Muchas gracias. Primero tengo que agradecer a la ACDP de Jerez, a Marifé de Paz y a Juan Camaño la invitación, y verdaderamente, como ha dicho Juan, me hace muchísima ilusión venir y me hace mucha ilusión también el poder hablar con ustedes de un tema que tanto nos interesa y que sobre el que tanto hemos trabajado. También ha adelantado Juan que vamos a dividir mi presentación en 2 partes. En primer lugar, para aquellos que no estén tan familiarizados con la figura de Chesterton, voy a hablar de una introducción al autor y a su biografía, y en segundo lugar voy a tratar más específicamente de los cuentos, de las historias del padre Brown, ¿no? Entonces, para hablar de su biografía hay 3 libros que, si a ustedes les interesa
serían fundamentales. Uno de ellos está escrito por Joseph Pearce, que se llama Sabiduría e Inocencia, y la suerte es que ahora esta segunda edición que acaba de publicar Editorial Encuentro está prologada por Enrique García Máiquez, a quien ustedes van a tener la suerte de escuchar mañana, y ha salido nada en el 2024. Es una biografía muy accesible. Para biografías menos accesibles, mucho más académicas, con toda suerte de detalles y con todas citas justificadísimas, la de Ian Kerr, que no está traducida al castellano, que se llama G.K. Chesterton, A Biography. Está publicada por Oxford University Press en 2011. Y luego existe una autobiografía que publicó la editorial Acantilado y que, como todo lo de Chesterton, no es una autobiografía al uso. Aquellos que nunca hayan leído algo de Chesterton nunca pueden esperar que, como se llama autobiografía, van a encontrar yo nací, yo hice y yo hasta el momento en el que escribí. Además de eso, que sí que es la línea, digamos, argumental, hay un montón de anécdotas y de digresiones que el autor va incluyendo, de manera que hechos que para una persona normal, corriente, fueran tan significativos como su boda, por ejemplo, pues la pasa por alto. Dice, no, nosotros una vez que nos casamos fuimos un día y entiendes que se ha casado, pero tampoco hay muchas referencias así personales. Es más la idea que tiene él de cómo ha transcurrido su vida y quizá justificar algunos aspectos que él piense que van a costar entender a aquel que quiera acercarse a su persona. Es altamente recomendable y yo antes, al principio, cuando me preguntaban ¿cuál es el libro de Chesterton que recomiendas para empezar a leer? Si no he leído nada, ¿por dónde empiezo? Pues a lo mejor yo hubiera dicho, casi seguro, los cuentos del padre Brown, porque son los más sencillos, porque llevan una estructura más simple. El presidente ya ha dicho que verdaderamente hay que hacer un esfuerzo intelectual a la hora de acercarse a un libro de Chesterton. Sin embargo, ahora pienso que la autobiografía quizá nos dé esas claves para entender por qué escribe cada uno de los libros que escribe y por qué le interesan los personajes que elige para centrarse en ellos. Como él mismo cuenta en esta autobiografía, él nace el 29 de mayo de 1874 en Kensington y define su infancia como infancia inmerecidamente agradable y alegre. Viene de una familia en la que dice que los padres son respetables pero honestos. Y el padre trabajaba en una agencia inmobiliaria, eran anglicanos, pero en su casa tampoco había un ambiente religioso. Eran anglicanos, pues como eran ingleses, pues lo que tocaba era ser anglicanos, pero no era una fe sólida. Estaban, claro, en el ambiente agnóstico, típico de una Inglaterra victoriana, con mucha hipocresía, con muchas ganas de mostrar al exterior, pero con muchas carencias, tanto en el seno de las familias como en la vida política y como en la situación en general y como en la situación social. Recuerden, por ejemplo, antes de la época en la que le tocó vivir a Chesterton, Dickens, lo que cuenta sobre el tipo de vida que podían llevar los niños en las calles o la pobreza y los problemas con la ley y para los pobres que no tenían un medio de defenderse. Entonces, lo bueno que tuvo su infancia, aparte de este ambiente de cariño, de una familia unida, tuvo una hermana que falleció prácticamente con 7 años, de la que nunca se volvió a hablar, que era como el secreto de la familia, que nadie quería tocar, y luego tuvo un hermano que fue la gran suerte que él cuenta que tiene. Pero además de esto, y ahora hablaremos del hermano, el padre le inculcó la lectura y él era capaz incluso de recitar Hamlet de memoria. Debía de ser desde el principio un chico con unas altas capacidades y quizá lo más rutinario le aburriera. Pero sí que es verdad que tenía una gran formación literaria desde su primera infancia. El hermano, Cecil, es una de esas personas, dice él, que transmiten la inocencia de la grandeza intelectual a todas las cosas de la vida, ya estén en Fleet Street,
saben ustedes que Fleet Street era como el centro de los periodistas en Londres. Entonces, siempre que se habla del periodismo inglés es lo que dice Fleet Street, o en el centro de batalla. Cecil, cuando nació Cecil, por lo visto Chesterton dijo, vaya, por fin voy a tener público, porque a él le encantaba hablar, le encantaba dialogar, y también las anécdotas que cuentan sobre él hablan de que a lo mejor se quedaban los dos solos, se iba la gente después de cenar, se iba la familia a la cama y se quedaban los dos hermanos discutiendo y discutiendo, y podían darles horas y horas discutiendo sin acalorarse, digamos, pero sí unas largas discusiones. Este compañero de vida que tuvo la suerte de tener con este hermano falleció a raíz de la Primera Guerra Mundial. Le hirieron 3 veces, de las 2 primeras se recuperó, volvió al campo de batalla y falleció. Otra de las cosas importantes que marcaron también la relación de Chesterton con su hermano Cecil fue un caso especial que hubo en Inglaterra, el caso Marconi, que probablemente hayan oído hablar de él. 3 personas importantes de la política inglesa, los hermanos Isaac, Lloyd George y el director general de Correos, tuvieron información privilegiada sobre unas acciones y, claro, hicieron negocio con este asunto. El hermano de Chesterton lo denunció a la prensa, y entonces saltaron todas las alarmas porque nadie podía decir tan claramente que había habido un abuso de poder por parte de estos ministros. Al final las cosas no se resolvieron demasiado bien, y además, como los hermanos Isaac eran judíos, les acusaron de antisemitas, que no tenía nada que ver con el caso Marconi, pero de todas maneras ahí hubo bastantes dificultades, y Chesterton sufrió mucho viendo la censura y la discriminación a la que estaban sometiendo a su hermano por decir la verdad. Otro amigo suyo desde la infancia fue Bentley. Con Bentley fundó el Junior Debating Club. Ya otra vez volvemos a la idea de que a él le interesaba el discutir, el hablar, el intercambiar impresiones, y, como dije antes, sus notas no debían de ser muy buenas cuando él dice: fueron las autoridades académicas las que me sacaron a rastras, muy a mi pesar, de la cómoda y protectora atmósfera de oscuridad y fracaso. Personalmente, yo era totalmente feliz siendo el último de la clase. Estaba dormido y soñando. O sea que debía de ser uno de estos alumnos, para los que nos dedicamos a la enseñanza, de esos alumnos que sabes que tienen potencial, pero que son un poco vaguetes. Ahora, como artista también era increíble, y hacía unos dibujos cómicos muy especiales, con un estilo también muy especial. Y si ustedes miran en algún libro la firma de Chesterton, también de alguna manera es una firma incluso artística. Después de esta época de infancia viene una juventud que él califica como repleta de dudas, morbidez y tentaciones, que me dejó para siempre la certeza de la objetiva solidez del pecado. No sabemos exactamente lo que ocurrió, pero sí que sabemos que tonteó con la Ouija, con el espiritismo, y que afortunadamente no se desvió del todo y pudo recuperar y volver otra vez desde el escepticismo, que era habitual en su época, a una situación más positiva a lo largo del tiempo, y que acabará, como ya se ha anticipado, en su conversión. Él dice: el ateo me decía con mucha solemnidad que no creía que existiera ningún Dios, y había momentos en los que yo ni siquiera creía que hubiera ningún ateo. Absoluto descreimiento. Para abreviar, voy a hablar de todos los libros que escribe. Empieza escribiendo en The Defendant, uno de los periódicos, una colección de artículos en 1901. Escribe una monografía sobre el poeta Browning para Macmillan Mans of Letters. En 1904, El Napoleón de Notting Hill, El hombre que fue jueves, que es una de sus novelas más interesantes, también muy compleja, a pesar de que es una narrativa de ficción.
la subtitula Una pesadilla. Esta obra está escrita en 1908 y dice que toda la historia es una pesadilla sobre las cosas. Es una historia complicada sobre los anarquistas. Él se mete en una sociedad, el protagonista, Jueves, se mete en una sociedad donde le ponen el nombre de Jueves y no sabe muy bien cuál es la identidad de los individuos y quiénes están a favor y quiénes están en contra. El periodismo le llama la atención también desde muy joven. El Daily News es uno de los medios en los que publica y él dice que aprendió periodismo escuchando a los grandes maestros y haciendo todo lo contrario. Chesterton siempre utiliza los juegos y el humor, ¿no? Y él mismo se considera un accidente mortal en Fleet Street. Otras obras suyas son Herejes, La esfera y la cruz, Lo que está mal en el mundo, y otras monografías como la de William Blake, la que dedica a Dickens, que es uno de sus héroes, es yo creo que el autor que más influencia ha tenido sobre él, y luego otras sobre San Francisco de Asís y Santo Tomás de Aquino. Esta última ha causado muy buena impresión en todos los especialistas que dicen que la finura con que él es capaz de percibir todos los matices de un filósofo de semejante altura no ha sido igualada por muchos de los estudiosos académicos, digamos, mientras que él era, al fin y al cabo, un periodista. También escribe poesía, La balada del caballo blanco. Poesía se escribe siempre y Man Alive es otra obra y en 1908 escribe una de sus obras fundamentales, que es Ortodoxia. Ortodoxia, dice él, el propósito del autor es ofrecer una explicación no de hasta qué punto es creíble o no la fe cristiana, sino de cómo ha llegado a creer personalmente en ella. Es decir, es su propia experiencia de intentar acercarse a la fe, de ver de explicarnos cuál es el proceso y en qué momento él acaba creyendo. Estamos hablando de que Chesterton se convirtió al catolicismo en 1922 y este libro es de 1908. Quiero decir que hay un larguísimo proceso por el cual él medita, piensa y acaba concretando toda esa meditación y todo ese pensamiento en que el catolicismo es la única verdad y que es la que verdaderamente satisface su ansia de trascendencia, su sed de trascendencia. Era un hombre inmensamente trabajador. Hay colecciones de hasta 4.000 artículos. Nosotros estamos traduciendo solamente los de la Illustrated London News, una de las revistas en las que escribía un artículo cada sábado. Vamos por el número 5 y es el año 1912. Tenemos hasta 1936. No sé si vamos a llegar a terminar esa ingente labor de traducción, pero sí que nos da una idea de que él escribía. Incluso dicen que podía estar dictándole a su secretaria un artículo y al mismo tiempo él escribiendo otro. Era muy creativo en todos los sentidos y al mismo tiempo tenía una capacidad inmensa de trabajo. Otra característica de él es que era muy despistado, entonces pidió un sacacorchos para abrirle una puerta, o se acercó a la taquilla del tren y pidió un café, o tuvo que llamar a su mujer y le mandó un telegrama para preguntarle dónde se suponía que tenía que estar él, porque ya no se acordaba y había salido de casa. La mujer tenía que meterle el dinero en el bolsillo para que se acordara. Era un hombre que debía ser muy especial, de una personalidad muy especial, pero también un hombre absolutamente tierno y absolutamente respetuoso y absolutamente inteligente también. Conoce a Frances, que fue un amor a primera vista. En 1898 le propone matrimonio. Y salen a dar un paseo en tren y ven un pueblecito que se llama Beaconsfield a la salida de Londres y deciden que allí en algún momento van a vivir. Y efectivamente, al cabo de unos años, acaban viviendo en Beaconsfield porque el vivir en Londres para Chesterton suponía continuos compromisos que de alguna manera le evitaban de hacer lo que a él verdaderamente le gustaba, que era escribir, y lo que verdaderamente le salía para comunicarse con sus lectores. Entonces,
bueno, al final decidieron que Beaconsfield sería un término medio en el que él podía todavía acceder a Londres, pero estaría más retirado y la gente iba a verle. Aparte de estos amigos de la infancia, él tuvo muy buena relación con Belloc. También conoció a gente importante de su época, a novelistas importantes como Henry James, como H.G. Wells, como al autor de Peter Pan, James Barrie, a Thomas Hardy y, por supuesto, a su gran adversario, pero a su gran adversario en términos solamente intelectuales, que fue Bernard Shaw. También tuvo con él una relación no de amistad, pero sí de respeto y admiración mutua. Llega en 1914 la Primera Guerra Mundial y él defiende que Inglaterra se incorpore a la guerra, que se implique en la guerra, porque él piensa que el militarismo y el materialismo prusiano van a hacer daño a Europa y a los valores europeos, que para conservar la situación, la tradición europea, se necesita luchar. Lo que pasa es que él hace una observación y dice: la única guerra defendible es una guerra defensiva. Una guerra defensiva, por su propia definición y naturaleza, es aquella en la que el hombre vuelve apaleado, sangrante y presume solo de no haber muerto. Y en una frase lapidaria, para mi gusto, dice: un soldado no lucha contra lo que tiene delante, sino para defender lo que tiene detrás. Es decir, él estaba convencido de unos valores que quería que no, y estaba temiendo que se estaban perdiendo. Justo cuando empieza la guerra, él está dictando una conferencia en 1914, In Defense of the English Declaration of War, y cae desplomado y tiene que estar varios meses en coma inducido. Para entonces él tenía 40 años y él se encuentra, dice, a las puertas del juicio final. Pero en cuanto se repone, en cuanto vuelve, hay algunos autores que dicen que ya no con la misma energía que tenía antes, pero aún así sigue siendo director de algunos periódicos. Hace muchos viajes a Jerusalén, viaja por Estados Unidos, 90 conferencias dio en Estados Unidos, dice, infligidas a gente que no me había hecho ningún daño. También viene a España. En España destaca la cordialidad, la frescura de la gente. Dice que ve a un obrero como abraza a un niño y se enternece de ver el afecto que sentimos los unos por los otros y la forma tan cordial de relacionarnos que tenemos. Y más adelante va a volver otra vez ya a Tarragona, invitado por un poeta catalán. También se dice que acompañó a Churchill en algunos de sus viajes y no se sabe si, dicen sus biógrafos, que incluso si fue el negro el que escribía algunos de los discursos que luego Churchill dictaba, ¿no? Es poco probable que se llegase a enterar de que fue nominado por uno de los miembros del Consejo de los Premios Nobel para ser Premio Nobel de Literatura, pero fue rechazado por sus excentricidades, porque emitía juicios absurdos y tenía puntos de vista extraños. Una razón un poco extraña también para un literato, ¿no? Pero el caso es que lamentablemente la cosa no pasó de allí. Y en 1922 se produce su conversión al catolicismo. Y cuando le preguntan, dice: ¿por qué abrazó usted la Iglesia de Roma? La respuesta fundamental, aunque en cierto modo elíptica, es: para librarme de mis pecados, pues no hay otra organización religiosa que realmente admita librar a la gente de sus pecados. Está confirmado por una lógica que a muchos sorprende, según la cual la Iglesia deduce que el pecado confesado y del que uno se arrepiente queda realmente abolido y el pecador vuelve a empezar de nuevo como si no hubiera pecado. Cuando un católico se confiesa, vuelve realmente a entrar de nuevo en ese amanecer de su propio principio y mira con ojos nuevos, más allá del mundo, un palacio de cristal que es verdaderamente de cristal. Él cree que en ese oscuro rincón y en ese breve ritual, Dios ha vuelto a crearle a su propia imagen. Se ha convertido en un nuevo experimento de su creador, tanto como lo era cuando tenía solo 5 años. Se yergue, como dije, en la blanca luz del digno principio de la vida de un hombre. La acumulación de años ya no puede aterrorizarle. Podrá estar canoso y gotoso,
pero solo tiene 5 minutos de edad. El sacramento de la penitencia otorga una nueva vida y reconcilia al hombre con todo lo vivo. El don tiene un precio y está condicionado por una confesión. En otras palabras, el nombre del precio es la verdad, que también puede llamarse realidad, pero se trata de encarar la sobre uno mismo. Ha habido Chesterton, yo creo que se enfrentaba a 3 problemas a la hora de convertirse. Él ya había hecho esa transición basada en la razón, porque para Chesterton razón y fe son inseparables. Vamos a hablar de esto probablemente más tarde. Entonces, una vez que ha hecho esa decisión, que ha tomado esa decisión de buscar esa razón trascendente y la ha encontrado en la Iglesia Católica, se encuentra, en primer lugar, con algo que yo creo que también le pasó a San John Henry Newman, y es que siendo, bueno, en el caso de St. John Henry Newman era peor porque era una persona importante dentro de la iglesia, de su iglesia, ¿no? Entonces, y Chesterton le pasaba por su popularidad. Iba a ser un escándalo. Él sabía que en el momento que él dijera que abandonaba la iglesia anglicana, aunque fuera de nombre, y decidiera tomar el paso e implicarse, porque Chesterton pensaba que verdaderamente era donde quería estar y buscaba el perdón, como nos decía en este texto que acabo de leer, pues iba a servir de escándalo, ¿no? Y esto era una cosa que le preocupaba. Por otra parte, Chesterton, como hemos visto, quería conservar la Inglaterra de siempre, y el cambiar de religión también era un poco como prescindir de una parte de lo que era su nación, y también ahí le costaba. Y la tercera razón por la que a él le llevó tanto tiempo tomar esta decisión era Frances. Frances le había acompañado a entrar más de lleno en la iglesia anglicana, a implicarse más en la religión, y ahora dejarla a ella e irse a la religión católica también suponía una ruptura dentro de su núcleo familiar, dentro de su matrimonio. Por eso también le llevó tanto tiempo. Frances, al cabo de yo creo que fueron 2 o 3 años, también se convirtió al catolicismo. Pero hay que entender que para él no pudo ser una decisión fácil, a pesar de que lo tuviera bastante pensado, ¿no? Ya digo, he hablado muy por encima de los libros, he hablado muy por encima de su vida. Él fallece el 14 de junio de 1936, afortunadamente no vio los desastres de la Segunda Guerra Mundial, no tuvieron hijos, el matrimonio no tuvo hijos, pero sí tuvieron una especie de hija adoptiva que fue en principio su secretaria, que luego fue pues como la heredera de la familia, Dorothy Collins. Frances murió en 1939 y es Dorothy Collins quien cuida de su legado literario y luego estos documentos que se habían guardado los ha comprado la British Library, que los ha guardado. Ha sido curioso porque dentro de los papeles que estaban revueltos, que no todo se conserva, y menos con una personalidad como la de Chesterton, un poquito caótica y de hacer tantas cosas simultáneamente, pues dentro de los trajes que tenía y tal, se encontró una de sus primeras obras, Basil Howe, que es la historia de un jovencito periodista que se enamora, que está inseguro de sí mismo y que, siendo una de sus primeras obras, ya guarda mucha relación con muchas de las obras que luego vamos a ver, ¿no? Y sobre todo con la propia personalidad de Chesterton. ¿Qué es lo que podemos destacar en Chesterton? La teología del asombro y de la sorpresa, ese pasmo que siente al ver la suerte que tenemos de la aventura de haber nacido, ese agradecimiento por cosas que no nos hemos merecido, que no hemos hecho nada para tener. Dice, en realidad la naturaleza es, en el mejor de los casos, otro nombre femenino que damos a la providencia cuando no la tratamos muy en serio. Un fragmento de mitología feminista. Hay una especie de cuento de hadas más adecuado para contarlo al amor de la lumbre que en el altar, en el que lo que se llama naturaleza puede ser una especie de hada madrina. Pero solo puede haber hadas madrinas porque hay madrinas.
Y hay madrinas porque hay madre. Y si hay madre es porque existe un padre con mayúscula. Él se siente muy orgulloso de esa vida, de ese regalo, y piensa también que la vida tiene que ser como un relato, pero que los relatos siempre tienen un narrador. El disfrute de estar vivo, el milagro de estar vivo, el haber recibido la vida del único que puede, de que es capaz de obrar milagros, es un síntoma, una razón más bien de agradecimiento constante que vemos en todas las obras de Chesterton, y esa actitud siempre positiva, reconociendo los males de la sociedad, criticando, como todos los periodistas, aquellas facetas que no le satisfacen de lo que está viendo, que es mucho, y al mismo tiempo incluso disfrutando de la vida en el sentido más material, digamos. Era un hombre que medía más de 1,93, desde que se fueron a vivir a Beaconsfield y empezó a llevar una vida más tranquila, empezó a ganar peso y era un hombre enorme. Él decía, cuando hablaba por la radio, que era la radio la que aumentaba su volumen, pero en realidad era que comía chuletas y cerveza y disfrutaba también de estos placeres que muchas veces unen a las personas y que hacen crear un grupo en el que se une la comida con la buena conversación, ¿no? Y él podía estarse tiempo y tiempo hablando. Él dice: necesitamos ser felices en este país de las maravillas sin sentirnos simplemente cómodo. Ese es el logro de mi fe. La vida para él es un excéntrico privilegio. Otras cosas que le caracterizan también son el uso de las paradojas, la forma aparentemente contradictoria de expresarse. Es complicado. Chesterton nunca habla de un solo tema, sino que va dando rodeos, va hablando de cosas diversas, pero al final sí que enfoca el tema y termina dando una conclusión de aquello que parece que ya se nos ha olvidado porque estaba al principio de su texto. Otra de las preocupaciones es la defensa del hombre común y el rescate de los valores atemporales. Mientras que la modernidad les estaba reclamando un cambio de costumbres, estaba reclamando rechazar muchos de los valores tradicionales simplemente por el hecho de adoptar los modernos, Chesterton prefiere lo tradicional y no admite cambios a no ser que tengan sentido. No es una cerrazón de decir tiene que ser lo que existía en la Edad Media o lo que hemos conocido hasta ahora, sino valoremos y en el sentido en el que haya que cambiar, cambiamos, pero no simplemente por el hecho de ser modernos, que era lo que parecía que en su época era más habitual. Chesterton va a criticar también el feminismo feroz de las sufragistas que se lanzan a la calle a pegar a los policías y a pegar gritos. Él tiene un especial respeto por la mujer, por su propia esposa y por la mujer en general, por el papel de la mujer, lo valora. Pero claro, no en el sentido de mujeres que salen a la calle con violencia. Él no puede concebir la idea de una mujer, de su concepción de la mujer, con estas locas que salen a pelear a la calle por el sufragio. Él considera a la mujer como complementaria del hombre y en algunos de los textos que hemos ido traduciendo yo he encontrado una comparación muy bonita que es... Bueno, a mí me gusta, que es como el tenedor y el cuchillo. Uno necesita el tenedor y el cuchillo para comer y son diferentes, pero son complementarios y se necesitan el uno al otro. Una comparación muy sencilla, pero que nos da una idea de que verdaderamente existe una diferencia, pero una diferencia a favor de la especie humana, de los seres humanos y de la manera de formar una familia. Próximamente, la semana que viene, vamos a presentar un libro de Aurora Pimentel sobre Chesterton y la familia, porque es un tema que verdaderamente merece la pena señalar, cómo él, los valores familiares, precisamente probablemente porque los vivió en su infancia, le parecen muy significativos.
La Edad Media le parece una de las épocas en las que el hombre estuvo más centrado, había una idea de Dios, de agradecimiento a la obra de Dios que luego no encuentra, desde luego, en su época. Y luego hay cosas muy curiosas que encontramos y que lo bueno que tiene Chesterton hoy día es que lo leemos y nos valen. Se enfrenta a las exageraciones de los vegetarianos, por ejemplo. Dice que es eso de que para que los caníbales dejen de comer carne haya que hacerles un plato vegetariano que se llame misionero a la salsa, por ejemplo. No tiene sentido. Y a mí me recuerda cuando en las hamburgueserías dicen hamburguesa vegetariana. Bueno, pues si es hamburguesa, no es vegetariana. Este tipo de cosas las leemos y decimos, pero si es que es nuestra época, ¿no? Hay cosas más serias en las que también se implica, por ejemplo, la eugenesia, y el hijo de Darwin estaba apoyando todas las causas de terminar o de exterminar a personas que tuvieran alguna deficiencia física o mental, y él, desde luego, lo consideraba aberrante. Hoy también tenemos mucho que decir en ese aspecto. Otro aspecto en el que no me puedo detener, lamentablemente, pero que también es muy importante, es el distributismo. Es decir, él considera primero el capitalismo y piensa, el capitalismo no puede ser la forma económica en la que todos nos encontremos a gusto. El capitalismo supone el poder económico en las manos de unos pocos y un desequilibrio enorme entre ellos y los que sufren las consecuencias, y sobre todo en una época donde la industrialización todavía tenía mucho que decir y verdaderamente había una explotación de los trabajadores. Por una parte es esto. Por otra parte, el socialismo, en el que su hermano Cecil estaba más próximo a Bernard Shaw y por eso había más discusiones, tampoco, porque entonces el poder está en manos del Estado y él tampoco quiere esto. De manera que entiende que tiene que haber una tercera vía, y esa tercera vía es lo que él considera el distributismo, que es el reparto de las riquezas de manera que todo hombre tenga una propiedad. Y la propiedad, para él, significa mucho a la hora de que el hombre tenga su dignidad. Él que pueda crear, que pueda producir de una manera o de otra, en un contexto u otro, pero que siempre haya una manera de compartir, quizá. Bueno, esto también viene de las raíces evangélicas, por supuesto, que están en el pensamiento de Chesterton. El reparto, la justicia, el dar al hermano, ¿no? El problema es que Chesterton naturalmente era un ideólogo, era periodista. Aterrizar esto en la realidad social y esperar que los seres humanos, que tendemos a la ambición, que tendemos a veces a la trampa, pudiéramos mantener esa equidad entre todos, a lo mejor resulta un poco utópico. Pero sí que es verdad, y los especialistas en este tema dicen que lo más parecido a este pensamiento distributista sería quizá el hecho de que existan cooperativas donde cada uno aporta su producción y luego se reparten los beneficios entre todos. Pero ya digo, no es simplemente por el hecho de repartir la riqueza, sino porque el tener una propiedad le da al hombre esa dignidad que merece. Chesterton ha influido mucho en el pensamiento de otros autores, de Lewis, por ejemplo, y ha hecho, como se comentaba en la mesa anterior, ha hecho posibles muchas conversiones, directa e indirectamente. De ahí que el Papa Francisco, siendo todavía obispo de Argentina, incluso pidiera una autorización para que existiera una oración pidiendo favores a Chesterton y de cara a su canonización, pero este proceso en principio está detenido. Vamos a hablar entonces ahora del padre Brown, de la segunda parte de mi intervención. El padre Brown no es el único detective que ha creado Chesterton. Hay otros 10 o 12 protagonistas que vienen a ser detectives y que se pueden encontrar en una recopilación en un libro que se llama 13 detectives, ¿no? Pero a Chesterton le interesa especialmente este género que parece, en principio, tan desligado de sus herejes, de su ortodoxia, de otros libros, incluso del hombre que fue jueves, que tiene un propósito como más filosófico.
y parece que es un género más de andar por casa. Sin embargo, él lo consideraba una artesanía literaria directa y sencilla. Para él le permite unir dos coordenadas que son fundamentales y que no es lo que habitualmente los escritores de novela policíaca buscan, que es el análisis del alma humana y sus debilidades, y por otra parte la evidencia de la eterna lucha entre el bien y el mal. Esto es la base del malo, el poli bueno y el ladrón, claro, ladrones y policías, ¿no? En una de sus historias, The Mirror of the Magistrate, Chesterton le hace decir a su policía protagonista: nuestra profesión es la única en la que el especialista se equivoca. Nadie escribe historias sobre peluqueros que no son capaces de cortar el pelo y les tienen que ayudar a otros clientes, ni de taxistas que no conducen bien y es el cliente el que les explica la verdadera filosofía de la conducción. Sin embargo, nosotros, los policías, los detectives, para nosotros, cualquier externo al cuerpo de policía puede desentrañar el misterio, y ese es el caso del padre Brown, ¿no? Hay una estructura que es el detective oficial, pero luego está el padre Brown que de repente aparece allí y que, por otra serie de razones, acaba desenmascarando al criminal, ¿no? Entonces, es el investigador el que ha fallado porque ha pasado por alto una serie de claves que el padre Brown ha conseguido enseguida, ¿no? Él dice: mi nombre adquirió cierta notoriedad como escritor de narraciones sangrientas, comúnmente llamadas historias policíacas. Ciertos editores y revistas han llegado a contar conmigo para tales fruslerías y son lo bastante amables para escribirme de vez en cuando y pedirme una nueva remesa de cadáveres, generalmente en lotes de 8. Y él dice que ha fracasado, que él no es un buen escritor de novela policíaca y, sin embargo, ha escrito 54 historias cortas que publicó desde 1919 hasta su fallecimiento en 1936 y que se han recopilado en 5 libros: El candor del padre Brown, en 1910, La sabiduría del padre Brown, en 1914, La incredulidad del padre Brown, en 1926, El secreto del padre Brown, en 1927, y El escándalo del padre Brown, en 1935, de la cual Borges dice que no es la mejor. Todas estas novelas que se publicaban en los periódicos tuvieron una repercusión también económica favorable, porque una de las revistas que él llevaba, que era la GK's Weekly, se alimentaba de que la gente la comprase precisamente por leer estas historias. El personaje del padre Brown está inspirado en un sacerdote que él conoció, que era el padre O'Connor, que era un párroco de Bradford, en Yorkshire, que conoció en 1904 y que tuvo que ver mucho con la conversión de Chesterton. Fue el que le apoyó y el que le fue guiando en el proceso de conversión. También, cuando estuvo tan enfermo, Frances recurrió a él para que les ayudara y siempre había seguido la trayectoria. Él también, el padre O'Connor, reconoció esa influencia que había tenido en Chesterton y un año más tarde de la muerte de Chesterton publicó sus propias memorias bajo el título Father Brown on Chesterton. El padre O'Connor falleció luego en 1952. Chesterton, entonces, desde 1904 que conoce al padre O'Connor hasta que en 1910 empieza a publicar, tuvo pues casi 7 años de proceso también, hasta que lo convirtió en la Cruz Azul, en el padre Brown que conocemos y que es el protagonista. La historia fue publicada por primera vez en The Storyteller en septiembre de 1910. Y cuando decimos que está inspirado, nos referimos al hecho de que Chesterton utilizase la figura de un sacerdote como el padre O'Connor y no cualquier otro personaje. Podía haber elegido, no sé, un policía menor, como ocurre en algunas otras historias policíacas, o no sé, incluso un personaje que pasase por allí, digamos, ¿no? Pero él elige al padre O'Connor precisamente por ese segundo enfoque que le quiere dar de analizar el alma humana y de comprender cuál es la mentalidad que está detrás de la comisión del crimen y, bueno, vamos a ver qué más hay, ¿no?
En primer lugar, conoce al padre O'Connor, se caen bien, él dice: aquel hombre me encantó, pero si me llegan a decir que en 10 años me convertiría en un misionero mormón de las Islas Caníbal, no me habría sorprendido más que si me hubieran insinuado que 15 años después estaría haciendo ante él mi confesión general y que él me recibiría en la iglesia a la que pertenecía. El padre O'Connor se queda a comer, se queda a tomar el té, se queda a cenar, pasa allí muchos días, muchas noches, y al final, pues en una de estas visitas estuvieron paseando y el padre O'Connor le estuvo hablando de lo que hacía habitualmente, confesar, y del tipo de maldad que él veía, de los errores que cometían los seres humanos. Y Chesterton se quedó muy sorprendido de todo aquello que le había comentado el padre O'Connor de su día a día, de las cosas que él conocía del ser humano. Pero es que al día siguiente se encuentran con unos chicos de Cambridge y se ríen del padre O'Connor porque dicen: ¿qué va a saber este de lo que ocurre en el mundo? Un cura que ni se ha casado, ni vive la vida que vivimos nosotros, ¿cómo puede ser que tenga conocimiento de la realidad? Y esto fue la chispa que le hizo pensar a Chesterton: este es el personaje que yo quiero. Alguien que verdaderamente conoce desde dentro no solo lo bueno de la naturaleza humana, que todos podemos pensar que existe, sino también esa parte negativa que no tiene por qué, que él nunca sospechó que fuera tan real en el conocimiento de aquellos que nos confiesan y que saben nuestras debilidades. Lo que pasa es que el padre O'Connor es la idea, la chispa. El padre O'Connor y el padre Brown no tienen mucho que ver, ni físicamente, y esto lo confiesa Chesterton. Dice: en resumen, me permití la enorme libertad de tratar brutalmente a mi amigo, de deformar a golpes su sombrero y su paraguas, de ajar su ropa, de golpear su inteligente expresión y de convertirla en una estúpida cara de morcilla, y en general de disfrazar al padre O'Connor como el padre Brown. Entonces vemos que este disfraz es deliberado, que no es que no supiera retratarlo, sino que verdaderamente quiere darle un punto de comedia, un punto de comicidad a este personaje que casi parece ridículo, y sin embargo que luego tiene una inteligencia y sobre todo una sensibilidad especial para captar lo que está pasando, que es lo que le hace ser un detective, ¿no? Él dice: me sorprendía mi propia sorpresa. Que la Iglesia Católica supiera más que yo acerca del bien resultaba fácil de creer, pero que supiera más del mal me parecía increíble. Así que es el padre Brown el que físicamente resulta un personaje anodino, que nadie repararía en él si no fuera porque en un escenario del crimen un señor con sotana parece que pinta poco, tiene cara de pan, la figura, dice en Las estrellas fugaces, la figura más insignificante del sacerdote de la Iglesia Católica del vecindario. Todo resultaba mediocre en el cura, incluso su nombre, Brown, que es un apellido, pues como aquí un García, ¿no? Y en la cruz azul dice: tenía una cara redonda y embotada como un buñuelo de Norfolk, tenía unos ojos tan vacíos como el mar del norte y llevaba varios paquetes de papel de estraza que no se conseguía mantener juntos, es decir, era un torpe. Y añade en muchos de sus cuentos a otro personaje que es Flambeau. Flambeau ha sido un delincuente y gracias al padre Brown, en unas historias es el delincuente, en otras historias ya es el ayudante y es como la persona con el que el padre Brown tiene sus interlocuciones, ¿no? Gracias a ellos es a los que, por lo que nosotros sabemos lo que está ocurriendo, y Flambeau muchas veces le dice: pero padre Brown, ¿cómo hace usted esto? ¿Cómo lo ha sabido? Ese cómo lo ha sabido es la clave para que Chesterton tenga la oportunidad de explicarnos a nosotros ese proceso racional por el cual ha llegado a la conclusión de que tenía que haber una verdad que en principio no parecía. Brown le propone a Flambeau: quiero que devuelva los diamantes, Flambeau, y que renuncie a esta vida. Aún hay juventud, honor y humor en usted. No crea que durará mucho este negocio. Los hombres pueden establecer una especie de nivel para el mal. Ese camino desciende cada vez más.
El hombre amable bebe y se vuelve cruel. El franco mata y miente. He conocido a muchos hombres que empezaron como usted siendo bandidos honrados, ladrones que robaban alegremente a los ricos y acabaron hundidos en el lodo. Le está convenciendo. Es una especie de Don Quijote y Sancho con los papeles invertidos, porque realmente el bajito y torpe es luego el listo y, sin embargo, Flambeau es alto, es corpulento, pero luego no tiene la inteligencia ni la sutileza del padre Brown, ¿no? Cuando el padre Brown se pone a pensar, hace como una especie de derrumbamiento mental. Él ve el crimen y de repente se encoge, sufre, para alumbrar la idea final, que es la que va a hacer posible el que haya en los acontecimientos una secuencia lógica y la que lleva a la conclusión del crimen. Borges ha escrito un artículo muy interesante sobre las novelas del padre Brown, que se llama Los laberintos policiales y Chesterton, en el que dice que hay varias características que él identifica en las obras del padre Brown. Primero, limitan los personajes. Nunca hay muchos personajes. Segundo, tiene que haber una delimitación de todos los términos del problema. No puede ser que de repente salga algo que no haya estado implícito desde el principio. Luego, otra cosa que él llama avara economía en los medios. Y quiere decir que hay muchos personajes que parecen que son una cosa y luego resulta que tienen doble personalidad. Esto lo vamos a ver en varias de las novelas de estas historias del padre Brown. Luego interesa más el cómo que el quién, porque en realidad lo que nos interesa, lo que nos sorprende es cómo se ha realizado el proceso para llegar a identificar al criminal, ¿no? Y luego el pudor de la muerte. Las obras no se recrean en detalles escabrosos del crimen, es más en la presencia del padre Brown y su desarrollo mental, ¿no? Y la última característica es la necesidad y maravilla en la solución. Tiene que haber algo que nos deje a los lectores un poco como sorprendidos, como diciendo, pues es verdad. Y esto es lo que consigue Chesterton. Sobre todo este punto, el límite de los personajes, la declaración de los términos y la necesidad de maravilla en la solución son las características que yo señalaría como más importantes. Pero claro, Chesterton, que escribe de todo, también escribió sobre cómo se escribe una novela policial. De hecho, él fundó el Detection Club, el club de los detectives, ¿no? Y invitó a autoras tan importantes como Dorothy Sayers o Agatha Christie a formar parte. Ellos escribieron, por una parte, escribieron una especie de decálogo de lo que tiene que ser y de lo que no tiene que ser la novela policial. Y por otra parte, se propusieron hacer novelas en las que uno escribía el primer capítulo, el otro las seguía, el tercero volvía a añadir de su propia cosecha. Esta manera de escribir no fue la más exitosa y son mejores las novelas de Agatha Christie o las de Dorothy Sayers o las del padre Brown, pero en cualquier caso es como este Detection Club planteaba las novelas policíacas. Nada de pistas falsas, nada de complicaciones, hay que entretener al lector. Esto es lo que él dice y lo que dicen todos los del Detection Club. Pero aún así, él escribió, bajo el título de Cómo escribir un relato de detectives, un ensayo en el que dice qué es lo que él pretende. Y dice otra cosa, ojalá que llegue un momento en el que haya un libro que se llame Cómo escribir, que se titule y que contenga Cómo escribir un relato de detectives. Han sido varias las ocasiones en las que Chesterton se ha referido a esta cuestión y la editorial Acantilado, utilizando este nombre que le dio Chesterton, en 2011 publicó un libro con estos artículos, estos pequeños ensayos sobre precisamente cómo hay que escribir. ¿Y cuáles son esas características que indica Chesterton en este artículo principal y que también subraya en otros? Primero, sinceridad con el lector. No puede haber oscuridad sino luz. Tiene que ser abrir al lector todas las posibilidades y no vale sorprenderle con algo que nos saquemos de la manga en el último momento. El clímax, dice él, debe de ser como ver rayar el alba, aunque esté acentuado por la oscuridad. Segundo,
Los relatos de detectives deberían ser relatos breves. Relatos breves quiere decir que no está tan de acuerdo con otros novelistas de novela de detectives que utilizan toda una novela, porque dice que hay que darle al relato más agilidad, relatos breves, de ahí que lo cumpla con el padre Brown, ¿no? Luego, simplicidad, naturalidad, que al lector no le importe sentirse tonto, sentirse sorprendido, sentir que se le ha escapado algo que tendría que haber visto, ¿no? Eso también es importante. Y familiarizar al lector con el delincuente. No puede ser que el delincuente sea un personaje que haya quedado totalmente en la sombra. Tiene que estar en primer plano, por otras razones, tiene que haber un argumento y detrás de ese argumento estar la parte detectivesca de la historia. Y luego también es curioso que él añada la voluntad de delinquir. No puede ser un delito casual, sino que tiene que haber por parte del criminal una voluntad de hacer el mal. Él dice, precisamente es el género más moral, en el que la vida es lucha y de alguna manera es a la manera griega locura y muerte. Entonces, el procedimiento que sigue Chesterton es más intuitivo que deductivo. Sherlock Holmes, por ejemplo, es más intuitivo. Es más deductivo. Sherlock Holmes, por ejemplo, encuentra una huella y según la inclinación de la huella dice este señor tiene que andar con dificultad, quizás sea un poco cojo, o este señor, el criminal, tiene que ser zurdo porque atacó con la... Eso no es lo que busca Chesterton. Chesterton piensa más en cuáles son los motivos que han podido llevar a cualquiera de los posibles delincuentes, de los posibles culpables, a terminar por delinquir, ¿no? Y ya digo, el padre Brown siempre se está haciendo preguntas, pero el padre Brown al final nos damos cuenta de que lo que es un alter ego de Chesterton, ¿no? Que es... y dice Dermot Quinn, uno de los estudiosos de la Chesterton Institute for Faith and Culture, uno de los americanos especialistas en Chesterton, dice, quien entiende al padre Brown entiende a Chesterton, porque al fin y al cabo Chesterton está ahí presente en el padre Brown. Hablamos antes del distributismo como vía alternativa al capitalismo y al socialismo. Y encontramos en el padre Brown, un socialista tampoco es alguien que pretende hacer sociedad con los desollenadores, sino una persona que quiere que todas las chimeneas se limpien y que a todos los desollenadores se les pague por hacerlo. Y dice el padre Brown, pero que no le permite a uno, puntualizó el cura en voz baja, ser dueño de su propio hollín. Es decir, está hablando de la crítica al socialismo, ¿no? Hemos mencionado ortodoxia, por ejemplo, y en Los pasos extraños leemos la Iglesia católica, aliada del sentido común, no solía aprobarlo. El que el padre Brown perdiera la cabeza, se refiere. Él mismo no lo aprobaba, pero se trataba de verdadera inspiración importante en momentos de crisis. Cuando salva su cabeza, solo el que la ha perdido. Esta imagen de la locura se repite muchas veces en las obras del padre Brown y también se repite la idea de la locura en ortodoxia. ¿Quién es el verdadero loco y cuáles son las consecuencias? Y hay una serie de detalles pequeñitos que también, si ustedes leen cualquiera de los libros del padre Brown o los leen todos, verán que también se repiten habitualmente. Por ejemplo, el buscar las joyas entre las joyas, el buscar las hojas entre las hojas, el buscar un asesinado, una víctima, entre otra serie de víctimas. Es un procedimiento que Chesterton utiliza a menudo. El sufrimiento del padre Brown, intentando buscar la solución, abstrayéndose del mundo para encontrarla, también es algo que ocurre con frecuencia. Y a mí me ha llamado la atención, probablemente a ustedes cuando lean el padre Brown verán otros detalles igual de curiosos, que en muchas de las obras la víctima aparece con la cabeza aplastada,
que podía ser que a todos les clavaran una daga en el corazón, o también hay dagas y también hay espadas, pero el hecho de que la muerte de alguna manera tenga que ver con la pérdida del cerebro, a mí me parece que a lo mejor es algo, no sé si buscado por Chesterton, pero de alguna manera un poco simbólico. Y, por supuesto, la locura, también en la pérdida de la sensatez, la razón desarraigada operando en el vacío, como diría él en su obra Ortodoxia. Estamos terminando. Bien, pues entonces voy a terminar diciendo que el padre Boyd, que también es uno de los expertos, habla de que realmente no son obras de detectives, sino que más bien estas obras del padre Brown habría que considerarlas parábolas, que son un relato, dice él, completo y exacto de la filosofía de Chesterton, que es sorprendentemente ecuménico, que lleva la filosofía sacramental de Chesterton a la fantasía de una obra de entretenimiento, ¿no? Y para terminar ya, quisiera decir que lo que llama más de la atención de todas las obras del padre Brown es que no sienta la necesidad de castigar al delincuente, que él comprende las debilidades del alma humana que le ha dado la experiencia. Y llega el momento incluso de descubrir quién ha sido el asesino, y dice en El martillo de Dios: el próximo paso le corresponde a usted. Está hablando con el asesino. Yo no daré más pasos. Cancelaré con esto con el sello de la confesión. Si me pregunta por qué, por qué, un segundito, que estaba la hoja vuelta. Hay muchas razones y solo una le atañe. Lo dejo todo en sus manos. Es decir, una vez que he descubierto al asesino, una vez que he seguido ese proceso mental, ya no tengo nada más que hacer. Le corresponde a usted entregarse a la policía o es libre. Es la especie de misericordia que vemos que de alguna manera Chesterton quiere reflejar para perdonar los errores humanos y dejarlo en manos de la conciencia de cada uno. Yo les invito a leer al padre Brown, a que den una oportunidad a este sacerdote aparentemente insignificante y que aparece habitualmente en el lugar del crimen para redimir al criminal y llevarlo hacia el perdón y hacia el buen camino. Muchísimas gracias.